Introducción al conflicto entre Rusia y Ucrania. El conflicto entre Rusia y Ucrania es una de las crisis de seguridad más graves en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó con tensiones postsoviéticas y la anexión de Crimea en 2014 escaló hasta convertirse en una invasión a gran escala por parte de Rusia el 24 de febrero de 2022. Este conflicto es una guerra de agresión con dimensiones de guerra convencional, irregular, guerrillas, económica e informativa, cuyas repercusiones son globales. Las causas son multifacéticas y se entrelazan a lo largo de la historia. 1. Causas históricas y territoriales. Herencia de la URSS y la Rusia imperial. Rusia considera a Ucrania no como un estado soberano, sino como parte fundamental de su esfera de influencia y de la Ruski Mir, mundo ruso. Kiev, o Kiev, es la cuna del primer estado eslavo oriental, la Rus de Kiev, del que tanto rusos como ucranianos reclaman su herencia. Crimea, la península de Crimea, transferida a la República Socialista Soviética de Ucrania por Nikita Khrushchev en 1954, alberga la flota del Mar Negro de Rusia en Sebastopol. Su población es mayoritariamente rusófona. Su anexión en 2014 fue justificada por Rusia bajo el argumento de proteger a la población rusófona y rectificar un error histórico. 2. Causas políticas e ideológicas. Ampliación de la OTAN. Rusia ve la expansión hacia el este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como una amenaza directa a su seguridad. La posibilidad de que Ucrania, un país fronterizo, se uniera a la alianza fue una línea roja para el Kremlin. Revoluciones ucranianas. La Revolución Naranja, 2004, y el Euromaidán, 2013-2014, demostraron la aspiración de una parte significativa de la población ucraniana de acercarse a Europa y alejarse de la órbita rusa. Para el gobierno de Vladimir Putin, estas fueron interpretadas como golpes de Estado impulsados por Occidente. 3. Causas económicas. Recursos y corredores. Ucrania es un granero global, el granero de Europa, y tiene importantes recursos minerales. Además, controla correderos de transporte cruciales. La costa sur de Ucrania es vital para el acceso al Mar Negro. Dependencia energética. Rusia ha utilizado históricamente el gas natural como herramienta geopolítica. Ucrania era una ruta de tránsito clave para el gas ruso hacia Europa, dándole leverage económico y político. 4. Causas sociales y culturales, religiosas. División lingüística e identitaria. Existe una fractura social entre el oeste de Ucrania, mayoritariamente ucraniófono y con sentimiento pro-europeo, y el este y sur, con mayor presencia de rusófonos y lazos culturales con Rusia. El Kremlin explotó esta división para justificar su intervención bajo la narrativa de proteger a los compatriotas. Religión. La independencia de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú en 2019, obteniendo el autocefalia, fue un duro golpe para la influencia espiritual y política de Moscú en Ucrania, profundizando la grieta. Protagonistas: Rusia, principal agresor. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, busca reafirmar su estatus como gran potencia, asegurar una zona de amortiguamiento frente a la OTAN y mantener su influencia sobre Ucrania. Ucrania, país invadido, defendiendo su soberanía e integridad territorial. Liderado por Volodymyr Zelensky, ha movilizado a su ejército y población civil en una resistencia feroz. Bielorrusia, aliado clave de Rusia, ha permitido que su territorio sea usado como plataforma de lanzamiento para las tropas rusas. Estados Unidos, Reino Unido y la OTAN, principales apoyos de Ucrania, proveen ayuda militar masiva, inteligencia, entrenamiento y sanciones económicas a Rusia. Unión Europea ha brindado apoyo financiero, humanitario y militar a Ucrania, además de aplicar paquetes de sanciones sin precedentes contra Rusia. También ha acogido a millones de refugiados. Grupos armados, Fuerzas Armadas de Ucrania, el Ejército Regular Ucraniano, Ejército Ruso, incluyendo las fuerzas terrestres, aéreas y navales, grupos separatistas prorrusos. En el Donbass, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, reconocidas por Rusia antes de la invasión y que sirvieron como casus belli.
grupos de voluntarios extranjeros, de ambos lados, incluidos grupos como el Grupo Wagner, prorruso, ahora disuelto, y legiones internacionales que luchan por Ucrania. Organismos internacionales, ONU, ha condenado la invasión en múltiples resoluciones de la Asamblea General, vetadas por Rusia en el Consejo de Seguridad. Sus agencias, ACNUR, OIM, PMA, gestionan la crisis humanitaria. Corte Penal Internacional, CPI, ha emitido órdenes de arresto contra Vladimir Putin y la comisionada para los derechos del niño de Rusia, Maria Lvova-Belova, por presuntos crímenes de guerra y deportación ilegal de niños. Corte Internacional de Justicia, CEIJAT, ordenó a Rusia suspender inmediatamente sus operaciones militares en Ucrania, orden no acatada. Consecuencias: víctimas mortales, decenas de miles de civiles y soldados muertos. Las cifras exactas son difíciles de verificar. Refugiados y desplazados. Más de 6.2 millones de refugiados ucranianos en Europa, principalmente mujeres y niños, y millones más de desplazados internos. Es la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ACNUR. Crímenes de guerra. Evidencia de ejecuciones sumarias, EJ Bucha, torturas, deportaciones forzadas, especialmente de niños, y ataques sistemáticos a infraestructura civil. Económicas. Globalización de la crisis. Disrupción de las cadenas de suministro de granos, fertilizantes y energía, provocando inflación global y crisis alimentaria, especialmente en África y Oriente Medio. Sanciones. La economía rusa ha sido golpeada por sanciones severas, sector financiero, tecnológico, energía, aunque ha mostrado resiliencia mediante la reorientación de sus exportaciones. Reconstrucción. Ucrania enfrenta una destrucción masiva de infraestructura, viviendas, hospitales, plantas de energía. El costo de la reconstrucción se estima en cientos de miles de millones de dólares, Banco Mundial. Políticas. Reordenamiento geopolítico. Fortalecimiento de la OTAN, con las futuras adhesiones de Finlandia y Suecia, y realineamiento de alianzas globales. Aislamiento de Rusia. Rusia se ha vuelto un paria internacional, dependiente de aliados como China, Irán y Corea del Norte. Solidaridad occidental. La invasión revitalizó la cooperación transatlántica. UE y EE.U. Ambientales. Contaminación. Derrames de productos químicos por los bombardeos, contaminación del agua y el suelo. Riesgo nuclear. Los combates alrededor de la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa, han generado alertas constantes del OIEA por el riesgo de un accidente catastrófico. Emisiones. La enorme cantidad de incendios, movimientos de tropas y destrucción ha generado una huella de carbono significativa. Posibles soluciones y propuestas de paz. No existe una solución clara a corto plazo. Las iniciativas han incluido negociaciones bilaterales. Se llevaron a cabo conversaciones al inicio de la guerra, marzo-abril de 2022, en Bielorrusia y Turquía. Se discutió un estatus neutral para Ucrania, pero colapsaron tras las revelaciones de las atrocidades en Bucha y la convicción ucraniana de que podían resistir con apoyo occidental. Iniciativas de terceros países. Turquía medió en el acuerdo de granos del Mar Negro, crucial para aliviar la crisis alimentaria global, suspendido por Rusia en 2023 y luego efectivamente terminado. China presentó un plan de paz de 12 puntos, pero fue visto con escepticismo por Occidente por su vaguedad y su alineación general con la narrativa rusa. Países del sur global. EJ Brasil, Indonesia, Vaticano. Han hecho llamados generales al alto el fuego y la diplomacia, pero sin una propuesta concreta aceptable para ambas partes. La fórmula de paz ucraniana. El presidente Zelensky ha presentado un plan de 10 puntos que incluye restauración de la integridad territorial de Ucrania, incluyendo Crimea y Donbass. Retirada total de todas las tropas rusas. Tribunal especial para juzgar los crímenes de guerra de Rusia. Garantías de seguridad multilaterales para Ucrania. El principal obstáculo para cualquier negociación es la irreconciliabilidad de las posiciones mínimas. Ucrania exige la devolución de todo su territorio, mientras que Rusia exige la aceptación de la anexión de sus regiones ocupadas y la neutralidad de Ucrania. La solución, por ahora, parece depender del resultado del campo de batalla.